Buenas tardes, me presento, mi nombre es William Alejandro Cárdenas Gavidia, estudio en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia. Actualmente estoy estudiando el programa de licenciatura en Filosofía de Ciencias de la Educación y voy a proceder a desarrollar la guía de cátedra onadista, respondiendo a las tres preguntas que nos proponen para desarrollar el anuncio o la ficha descriptiva. La primera pregunta, que es la característica de la educación en la generación 5.0. Puedes mostrar la evolución de herramientas que nos han permitido el aprendizaje. Esa ya la respondí en la diapositiva anterior, entonces voy a proceder a responder las siguientes dos preguntas que me quedan. La segunda sería las tecnologías y la era digital. Podrás mostrar cómo se siente un estudiante que está hoy aprendiendo, participando o empoderando su conocimiento. Bueno, yo creo que podemos hacer una comparación bastante clara entre cómo era la educación o cómo se aprendía hace algunos 10, 11 años con lo que cómo están enseñando hoy día, digamos, los colegios, las universidades, que a pesar que algunos colegios todavía persisten con su sistema educativo bastante anticuado, si se quiere decir, pues ya son muy pocos. Digamos, antes la forma más eficiente para generar conocimiento, para buscar información, era tener un libro, tener enciclopedias, ir a la biblioteca, cuando hoy en día no es tan necesario. Que si bien un libro siempre nos da el apoyo y algunas ideas básicas, no nos da toda esa cantidad de información que tenemos, digamos, en internet, en las diferentes páginas web que existen. Entonces creo que ese es un apoyo gigantesco que tenemos los estudiantes hoy en día. Ya no es necesario ni siquiera trasladarnos de nuestra casa para salir a buscar información. Ahorita mismo dentro del celular, dentro del computador, tenemos la información ahí a la mano. Entonces es una ayuda impresionante. Sobre todo, digamos, en algunas materias que aún hoy en día en muchos colegios públicos y en algunos privados todavía se sigue viendo del método tradicional, digamos, digamos en el caso de las matemáticas, siempre son los mismos libros de matemáticas. Siempre es la misma forma de aprender matemáticas, que si bien las matemáticas es un hecho que son, pues es una materia que necesita bastante de hacer ejercicios, de comprobar, de desarrollar, pues siempre se quedan ahí, no intentan ir más allá, buscando nuevas maneras de generar este conocimiento. Entonces ese es un punto que toca mejorar. Bueno, y respondiendo más puntualmente a la pregunta, que qué se siente ser un estudiante que está hoy aprendiendo, o sea, que está en la actualidad aprendiendo con todas las herramientas y todo lo que habíamos mencionado que tenemos a nuestro favor, pues yo creo que sí se siente una gran diferencia, digamos, para una generación que tiene internet, pero que cuando estaba un poquitín más joven no tenía ese acceso y tenía que aún así, digamos, desplazarse a alguna biblioteca, buscar información en algún libro. En la época en que había, aquí digamos, aquí en Colombia, habían computadoras, pero eran de muy difícil acceso, entonces para eso ocupábamos siempre los, los café internet, todos estos lugares en donde hubieran computadoras con acceso a internet para buscar la información. Digamos, hoy en día ya la mayoría o la gran mayoría tienen, digamos, mínimo un teléfono con datos o internet en su casa y pues es mucho más fácil, mucho más rápido. Bueno, respondiendo a la pregunta número 3, lo que nos imagin- lo que nos imaginamos en el futuro de la educación, la inteligencia artificial, el metaverso y otros desarrollos. Bueno, digamos aquí en la parte del metaverso tuve que buscar información adicional de otra página porque no tenía muy claro qué era lo del metaverso. Entonces esta información está tomada de la página del Banco Santander, de la página santander.com. Este artículo fue publicado el 23 de septiembre del 2022. Bueno, dentro del artículo nos presentan primero la etimología de la palabra metaverso, que es un acrónimo compuesto por meta, que proviene del griego y significa después o más allá, mientras que verso hace referencia al universo, por lo que hablamos de un universo que está más allá del que conocemos actualmente. En este caso, es un nuevo ecosistema virtual y tridimensional 3D en el que los usuarios pueden interactuar entre ellos, trabajar
jugar, estudiar, realizar transacciones económicas, entre muchas otras posibilidades, todo ello de forma descentralizada. Bueno, entonces respondiendo a esta tercera pregunta y desde mi punto de vista, siento que si bien es inminente que tarde o temprano todos estos avances tecnológicos lleguen aquí a Colombia y los podamos estar utilizando en todos los colegios, bien sea públicos o privados, creo yo que es cuestión de muchísimo tiempo, puesto que su valor actual es extremadamente elevado, son extremadamente costosos estos aparatos, que si bien digamos, para personas que tienen bastante poder, poder económico, bastante capital, pues es más asequible. Siento que para tener una educación globalizada dentro de Colombia, que sea, digamos que ya esté utilizando todas estas herramientas digitales avanzadas, siento que hace falta muchísimo tiempo. Por ejemplo, digamos, las últimas que salieron de esos avances tecnológicos que yo he visto son las nuevas Apple Vision Pro, que es de la empresa Apple, que oscilan entre los $3,499, es decir, 15 millones de pesos. Entonces no creo que, en cierta forma, no creo que sea cuestión de que están a la vuelta de la esquina tener todos estos avances tecnológicos en cualquier colegio. Entonces sería eso, y digamos, en cuestiones del metaverso también es un poco complicado que lleguen aquí a Colombia, digamos, a países más desarrollados, llámese Estados Unidos, gran parte de países de Europa, Japón, países de Asia en general. Pues sí es inminente que en menos de 5 o 10 años ya estén trabajando con esta tecnología, si es que ya no lo hacen actualmente. Entonces sí es eso. Y también creo que va a pasar igual como con las primeras generaciones de educación. Va, va a ser principalmente muy difícil el acceso. Entonces sería eso, sería cuestión de muchísimo tiempo. Sería de una proyección de aproximadamente unos 50 años más o menos, que alcancemos a estar en esos estatus económicos, que podamos seguir avanzando como sociedad, como un país, y poder tener todos estos avances tecnológicos en la palma de nuestras manos. Si bien esto es inminente, yo creo que dentro de las universidades es donde más probabilidades hay que estos avances tecnológicos se puedan dar, bien sea porque los desarrollen dentro de su propio sistema o por algún convenio o algo así. Pero hablando de educación, digamos, pública, que es el 90-95% de todos los colombianos que la toman, yo creo que sí va a hacer falta de mucho tiempo, como ya había dicho antes. Pues ok, digamos, si nos vamos muy a las zonas más alejadas del país, hay zonas en las que ni siquiera en los colegios públicos hay acceso a internet o acceso a computadores. Entonces mucho menos va a haber esta clase de avances tecnológicos. Por eso esa es mi opinión desde el punto de vista. Hace falta muchísimo tiempo. Haría falta eso mínimo por ahí 50 años, ya le pongo, para poder ahí sí empezar a ver esto con más frecuencia. No solamente en universidades grandes o en colegios privados, que es donde va la gente más, ahí sí más adinerada, con más poder capital de todo el país. Entonces yo creo que ese sería mi punto de vista. Y ya, digamos, alcanzar ese tope, ese peak en los colegios sería pues un avance muy significativo para la educación del país.